empecé, dije, y además después con el divorcio y todo, como que digamos que le perdí el miedo a todo, brother. Ahí dije, o sea, yo que toda la vida había sido siempre como que pues, hijo único, temeroso, miedoso, muy excesivamente precavido prácticamente en todo, desde mi trabajo. Entonces dije, oye, pues a lo mejor mi concepto de riesgo lo tenía un poquito equivocado, ¿no? Y empecé a subir montañas, empecé a andar en bicicleta. Y luego cuando me acabé las montañas que estaban cerca, dije, oye, pues ¿ahora qué hago? Pues en kayak. Que ahí fue toda otra historia de cómo hacer La gente me decía que estaba yo idiota, que cómo iba a hacer. La gente que sabía de kayaks me decía, oye, JP, estás idiota, ¿cómo se te ocurre en un kayak inflable? O sea, esos no son para hacer travesías. Porque un kayak de travesía es un kayak delgado, largo, rígido, que es rápido. Entonces, cuando me decían que en un kayak inflable, no, que era... Por el riesgo incluso de ponchadura y de todo eso, no tanto eso. No se referían al riesgo, se referían a que los kayaks inflables tradicionalmente son lentos. Okay. Y son lentos porque son gordos y aguados. Entonces, cuando yo entendí eso, dije, entonces lo que me están diciendo es que no se pueden hacer travesías en kayaks gordos y aguados. Y me lo dijeron desde el maestro de canotaje de Lujat hasta vendedores de kayaks, líderes de clubs de kayaks que hay en Coatzacoalcos, en Mérida. En Yucatán hay mucha gente que va a pescar en kayak. Entonces yo entendí que el problema era que fueran gordos y aguados. Y empecé a buscar, y con la suerte que me encontré una tecnología que se llama Drop Stitch, que en ese momento estaba como que surgiendo, con la cual estaban haciendo kayaks que eran delgados y que eran rígidos. Un kayak normal, de lo que pudieras comprar ahí en Mercado Libre o en Liverpool, o de esos más bien lo que llamo yo inflable en forma de kayak. Uh-huh. Yo hasta me burlo, digo, hay inflables en forma de tortuga, de delfín y de kayak, ¿no? Nuevo modelo. Y esos son de 1 PSI, o sea, 1 libra por pulgada cuadrada de presión. Yo los kayaks que utilizo son de 10 PSI. Ok, sí, realmente son rígidos. Son rígidos, o sea, el agua no se da cuenta que es un kayak inflable, el agua lo siente como un kayak rígido. Puedes poner 2 sillas, lo puedes poner recto y me puedo parar sobre él, o sea. Y curiosamente es una tecnología de los 40s. Por ahí de 1940 y tantos, después de la Segunda Guerra Mundial, final de Segunda Guerra Mundial, por 1947-48, el gobierno de Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos, le encargó, quería tener un avión portátil. Quería que fueran los de infantería y dijeran, cabrón, hay una montaña, a ver, sácate el avión de la bolsa, lo armaran y volaran y vieran que había del otro lado de la montaña, y se regresaban y, no, pues no está el enemigo, vamos a seguirle, lo volvieran a guardar. Y la Goodyear, el fabricante de llantas, creó un avión que se llamó Inflatoplane. De hecho, si lo buscan en Google, así existió y voló, era un avión inflable, que tristemente no dejó de ser un prototipo, pero existió y voló. Y para poder hacer ese avión, las alas y todo el fuselaje tenía que ser rígido. Entonces crearon una tecnología que se llama Drop Stitch, drop de gota y stitch como de pegar, ¿no? Uh-huh. Entonces haz de cuenta que por dentro es como si estuvieras en una caverna. Entre una pared del ala y la otra pared del ala del avión había una serie de conectores, de hilos, que conectaban una pared con otra. Entonces ya las alas no eran redondas. En un momento cuando inflas algo se vuelve redondo, ¿no? Sí, claro. Entonces aquí no, aquí tenías un perfil plano y además duro. Se les olvidó a los gringos la tecnología, pues ahí quedó, y después yo creo que algún chinito dijo, chinito, esto está interesante, ¿no? Y empezaron a hacer las SUPs, las stand-up paddles, esas uh-huh. que vas parado. Sí, sí. Y luego una empresa americana que se llama Sea Eagle, obviamente nomás es el logo porque lo hacen los chinos, sacó el primer kayak del mundo de 10 P6 y ese lo compré yo. O sea, el primer modelo del kayak de 10 P6 yo compré. De hecho, con ese kayak me aventé todo el Usumacinta. No, es una... Entonces, cuando yo le preguntaba a la gente, a los que sí sabían de kayaks, realmente no me estaban echando mentiras, me estaban diciendo de lo que ellos conocían. Sí, cabrón. Sí, y fuera de su conocimiento no Exacto. tenían ni idea de esa tecnología, ¿no? Ni siquiera el fabricante sabía que eran tan buenos esos kayaks. Seagull me terminó contactando, y luego me regalaron otro kayak, uno para aguas rápidas. Entonces, es ese mix entre la aventura, la tecnología, el andar en la selva, en lugares inexplorados, eso es algo muy chingón. Entonces, cuando yo me refiero que soy explorador, me refiero no que ando acampando en el campo, porque realmente ni siquiera es lo mío acampar.
es estar en esas cosas que no existían y que están existiendo, que se están creando. Y ser partícipe de eso es algo que me motiva, que me emociona, pues. Esa es la parte que me interesa a mí, ¿no? Oye, y ahí va involucrada la aventura, ¿no? Exacto. ¿Cómo defines o cómo para ti, después de tanta aventura que has vivido, cómo la defines? ¿Tienes ya un concepto, alguna palabra o alguna forma que te ha cambiado? Que fíjate que ahorita que estoy cayendo en cuenta, la pregunta que me hizo Mauricio no la terminé de contestar. Esa fue como que la primera parte de la respuesta. La primera parte, la primera respuesta de esa pregunta es que yo me volví explorador porque soñé ser explorador desde niño, porque mi tío Óscar Arizpe era explorador, porque de alguna forma mi abuelo Delmiro Arizpe era explorador. Y ahí venían los genes. Y venía como que en los genes, o por lo menos lo viví, lo escuché de niño. Y luego, de alguna forma andando en África, en Tanzania, con los suahilis, con una tribu, y platicando con el líder de la aldea, que no me acuerdo, no son suahilis, ¿cuál es el nombre de los que se supone masáis, los masáis? Suajili es la lengua que habla con los masáis. Entonces, les platico un poquito antes. Yo terminé yendo a Tanzania, de ocurrencia, digamos, un sábado de un fin de semana de esos de Buen Fin, que hay ofertas. Me levanto como a las 7 de la mañana, agarro mi celular, entro al Face y ¡pum! De repente una promoción de una página que yo ni sabía que existía. Ahorita ya la conozco, Gurú de Viaje, que decía, vuelo a Kilimanjaro. 6,240 pesos. Y dije, a ver, empiezo a leer las letras chiquitas. Vuelo redondo, todos los impuestos incluidos. Puedes llevar 2 maletas de 25 kilos. Y yo, Xiomi, agarro la despierto, vámonos a Tanzania, que no sé qué. Alguien le iba a mujer, ¿qué onda? Cómprate el boleto ahorita, le digo, porque era el vuelo México, Nueva York, Nairobi, Kilimanjaro. Kilimanjaro, además del nombre de la montaña, es el nombre de un pueblito. Uh-huh. Y hasta recuerdo que me dijo mi mujer, oye, ¿y qué hay allá? Me vale madre, le digo, por 6,240 pesos. Conocemos. Vámonos y después averiguamos, ¿no? Obviamente con el nombre de Kilimanjaro, y pues yo ya relacionaba con que era la montaña más alta de África, que por cierto es la montaña, como montaña independiente, la más alta del mundo. Entonces, estando en el Kilimanjaro, en los últimos días fuimos a visitar una tribu masái. Y ya nos estuvieron explicando, es bastante curioso, porque ahí se cuenta que el jefe de la tribu es prácticamente el papá de la tribu, cabrón. Sí. Porque está el jefe de la tribu y todas las casitas son de las diferentes esposas y se va cambiando de una casita en otra. Y ahí entre ellas se pelean cuál es la que lo atiende mejor para que vaya a dormir ahí, ¿no? Y todos prácticamente son hijos de él. Los masái tradicionalmente son nómadas. Y tienen algunas costumbres, por ejemplo, se perforaban los oídos y se ponían extensiones. Y entonces me puse a platicar con él y me decía, le digo, oye, pero pues veo que ya mucho ya no se ponen extensiones. No, pues es que el gobierno no nos deja. Y va, chinga, ¿cómo está eso? Me dice, sí, nosotros tenemos una serie de tradiciones. Dice, por ejemplo, antes un niño para considerarse adulto tenía que matar un león. Entonces, lo que hace el gobierno es que nos ofrece cosas, dice, nos ofrece que nos construye baños, nos ofrece que porque tenían sus literas, tenían agua, no sé dónde la sacaban, pero tenían su manguera con agua. Entonces, como que les facilitaba la vida el gobierno, ¿no? Y ya después que me explicó todo y todas las ventajas que tenían de ser masáis, llamémosle domesticados o domésticos, y le digo yo, cabrón, entonces ya no existen masáis nómadas. Y me dice, sí hay masáis nómadas. Digo, pero es que no manches, cabrón, pues aquí el gobierno te da todo. Y te lo deja en un solo lugar. No tienes que andar correteando ahí y tú tienes aquí tus vacas. Digo, no entiendo por qué ser nómada si te dan todo fácil para que no seas nómada. Y ahí fue cuando él me contestó, es que nos gusta ser nómadas. Entonces, de esa frasecita, de esa respuesta, ahí es donde me puse a platicar conmigo mismo y a entender el por qué hacía lo que hacía. No nada más era porque mi tío
Oscar hubiera sido explorador o porque mi abuelo anduviera pescando salmón y buscando oro en Alaska, sino que es parte de lo que tenemos en nuestros genes. Sí. Y curiosamente el hombre, el Homo sapiens, surgió de esa parte central de África. Sí. Y de ahí esa curiosidad del querer saber qué hay del otro lado del mar, del otro lado de la montaña, qué hay más allá, es lo que hizo que el hombre poblara toda la faz de la tierra, y es lo que hace que la tecnología vaya avanzando. Y eso es lo que hace que yo diga, no, pues ¿para qué quiero dron? O sea, antes lo volaba a 7 kilómetros y ahorita lo voy a volar a 5. Y antes yo mismo ponía mi repetidor de Wi-Fi que le ponía un power bank para alimentarlo, y tengo videos donde volaba lejísimo en mi dron y en todos lados. Entonces, esa emoción de descubrir o encontrar o inclusive a veces hasta crear de esas cosas nuevas es algo que tenemos los humanos en nuestros genes, y es algo que nos diferencia del resto de los animales, ¿no?